Bien, la presente corresponde a la clase sobre elementos de responsabilidad patrimonial de la administración y en particular a los análisis sobre falta de servicio. La presente es una clase de apoyo a los análisis de caso que se realizarán en las próximas 3 sesiones, tal como se encuentran individualizados en esta lámina y que han sido informados previamente a los estudiantes. Para poder entender nuevamente el problema de la discusión sobre la responsabilidad patrimonial de la administración y en particular su título de falta de servicio, es necesario recordar algunas cosas. Por lo pronto, la discusión del derecho administrativo chileno hasta los 70, con la inexistencia de soluciones contenciosas administrativas y en donde parte de la literatura que ha sido protagonista en los últimos 30 años, se enfrentó a principios de los 70 en una cierta manera de comprender el derecho administrativo. A esos los hemos denominado en otras sesiones los sospechosos de siempre, ¿no? Y como sabemos, el inicio de esa discusión comenzó con la ley de municipalidades a finales del año 75, desde el cual tanto la doctrina como la jurisprudencia comenzaron a tomar posiciones. En efecto, ese año se dictó dicha ley y en el artículo 62, inciso final, se establecieron dos de las tres causales de las que ustedes conocen como falta de servicio. Un artículo inicial de Domingo Hernández señaló que esa regla incorporaba al derecho administrativo chileno el sistema de responsabilidad por falta de servicio y lo interpretó en la lógica de la dogmática francesa como un régimen de responsabilidad anónimo y objetivo. Esa interpretación era distinta a la que venía sosteniendo desde el año 1974 Pedro Pierri, en orden a que en esa época, dado que no existían un régimen de responsabilidad patrimonial de la administración, la regla que debía utilizarse era la del 2003-14 del Código Civil y a partir de ella entonces establecer un título de responsabilidad por falta de servicio. La idea central de Pierri es que el régimen de responsabilidad de la administración siempre ha sido un régimen de responsabilidad por culpa, por eso el régimen de falta de servicio y de culpa son compatibles de acuerdo a las reglas del Código Civil. Esa es la tesis que tiene y ha sostenido hasta el día de hoy. Y bueno, fue Eliana Tirado con Municipalidad de la Reina, el caso emblemático que se genera a principios de los 80, que lleva a que la jurisprudencia chilena de la Corte finalmente opte por una interpretación de falta de servicio como un régimen de responsabilidad objetiva. Eduardo Sotoclós realiza un comentario a esa sentencia, ese comentario se transforma en muy influyente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia chilena y por lo tanto quedó instalado un régimen de responsabilidad de esas características. Eso acompañado con algo que nosotros ya hemos estudiado y es la explicación del sistema de derecho administrativo desde la Constitución y en particular el régimen de acciones constitucionales y en específico de responsabilidad del Estado basado en el artículo 38, basado en la idea de lesión y en consecuencia en un sistema de responsabilidad objetivo constitucional e imprescriptible. También hemos visto que la tesis de la Corte Suprema en torno a esa idea de responsabilidad estuvo presente entre los años 1980 y 2001, de los casos emblemáticos que se han estudiado, por supuesto, ha estado Galletué, un confisco, los casos SAC, y en general se ocupó esta idea de lesión como daño antijurídico que una persona no está en la obligación de soportar y fueron casos donde fundamentalmente las discusiones estuvieron focalizadas en propiedad, igualdad ante las cargas públicas, como ya señalamos. Y fue a partir de 2001, en sentencias redactadas por el ministro Urbano Marín, que también hemos denominado el factor Marín, y en específico el caso más relevante de Osmi-Fesic, que entonces la Corte deja atrás la doctrina de la responsabilidad constitucional objetiva e imprescriptible y entonces se focaliza en un régimen de responsabilidad legal basado en falta de servicio y supletoriamente aplicando las reglas de prescripción del Código Civil. Y eso ha tenido grandes consecuencias. Desde el año 2001 en adelante, lo que nosotros hemos estado discutiendo es fundamentalmente la nomenclatura o cómo modelar el sistema de falta de servicio. Y eso ha contribuido, de algún otro modo, el otro factor, ¿no? El factor Pierri es el nombramiento de don Pedro Pierri, un histórico profesor de Derecho Administrativo que yo ya he señalado
su tesis a partir del año 1974 en compatibilidad en los regímenes de falta y de culpa en el Código Civil, y por lo tanto él tiene una intervención muy relevante en la discusión de la ley del auge. Y si uno analiza el cuadro que tienen ahí, que es un cuadro resumen que ya hemos estudiado con anterioridad, los sistemas de responsabilidad basados en falta de servicio históricamente en el derecho chileno solo han regulado el título de imputación falta de servicio, ¿no? Entonces la pregunta es saber cómo ir modelándolo. Y en esa idea, yo creo que la integración de Pedro Pierri a la Corte desde finales del año 2006 ha sido muy determinante para poder explicar parte de la discusión de responsabilidad por falta de servicio en el derecho chileno. Eso es lo que hemos visto en resumen hasta ahora. Ahora, en nuestra jurisprudencia, la falta de servicio ha estado dotada de un conjunto de confusiones. Lo que uno podría sostener por lo pronto ahora son dos grandes ideas. La primera es que la falta de servicio de algún otro modo es una cierta simplificación de la realidad, ¿no? Una cierta simplificación de la realidad en orden a cuáles son los estándares que nosotros debiéramos considerar para efectos de establecer si el funcionamiento de la administración fue adecuado o no fue adecuado, fue correcto o incorrecto. Una manera de enfrentarlo es la cita canónica del derecho francés, ¿no? Esa idea de que hay falta de servicio cuando el servicio no se presta mal o se presta tardíamente. Eso, sin embargo, tiene una gran cantidad de matices, ¿no? Sin perjuicio de lo que vamos a discutir en específico en cada una de las sesiones, a continuación voy a hacer solo breves referencias. La primera es que hemos tenido un enfoque en la perspectiva de ver a la falta de servicio como un régimen de responsabilidad objetiva, es decir, como un sinónimo de anónima y directa. En los estudios de su clase de derecho de daños probablemente ha sido planteado como una especie de responsabilidad estricta cualificada, ¿no? Y por la otra, y yo diría que particularmente por la influencia del profesor ministro Pedro Pierri, ha insistido muchísimo en la Corte en los últimos años que estamos hablando de un régimen de responsabilidad subjetiva, fundamentalmente para colocar mucho énfasis en los presupuestos centrales de la acreditación de la falta o de la culpa. Y ahí eso ha tenido dos grandes vertientes, ¿no? Uno, ¿cuál es el estándar? Y otro es, ¿qué sucede en aquellos casos donde no existe regulación legal que establezca la falta de servicio, como en el caso de Fuerzas Armadas? Bueno, la Corte ha dicho, dado que culpa y falta de servicio son ideas compatibles, entonces yo puedo ocupar la regla del Código Civil para eso. Y esa es la importancia de seguir el confisco que estudiaremos más adelante. Pero si uno analiza otros casos de la jurisprudencia en el tiempo intermedio de los últimos años, lo que uno se va a dar cuenta es que en general la jurisprudencia en los casos más difíciles esa distinción la tiende a transformar en inútil, y lo relevante entonces tiene que ver con la justificación del por qué estamos utilizando un estándar u otro, ¿no? Y esto también importa la distinción falta de servicio, falta personal, que es un tema que ya hemos discutido en sesiones anteriores. Por ahora suelo decir que en el caso de la jurisprudencia chilena eso es muy determinante desde el punto de vista de la relación y la conexión con la actividad institucional. Y sabemos que si esa conexión, es decir, el ejercicio con ocasión de la función, no se da, entonces en general la jurisprudencia tiende a sustraerse del régimen de responsabilidad, salvo este quiebre paradójico que vamos a estudiar también, que es Morales-Gamboa, que es muerte en comisaría el año 2011, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno debiera considerar en los debates de falta de servicio, ¿no? Si uno hace un resumen del debate dogmático y por otro lado de las consideraciones jurisprudenciales del caso chileno. Por un lado, tiene que ver con esta idea de el estándar de acción u omisión asociado a un determinado criterio de actuación, ¿no? Y ese criterio de actuación, por una cuestión estructural de derecho administrativo, el inicio de su búsqueda debiera encontrarse en la ley, ¿no? Y por eso la idea de falta de servicio, también en la jurisprudencia chilena y en alguna parte de la dogmática, la utiliza como un mecanismo de funcionamiento anormal o incorrecto, o más bien mala organización del servicio. Y claro, el problema que eso genera es que tenemos que entrar a
a identificar los mandatos generales de intervención, ¿no? Uno podría ser ocupar reglas de prestación colectiva multipropósito, eso sería una manera de mirar en general a los organismos administrativos. En algunos casos esa regla está muy identificada, un organismo administrativo tiene un mandato muy específico, en otros hay reglas de prestación multipropósito, el ejemplo serían las municipalidades, ¿no? Y por eso uno, ocupando el ejemplo de municipalidades, puede encontrar muchas hipótesis de responsabilidad, desde mantención de vías públicas, administración de bienes nacionales de uso público, gestión que se realiza en establecimientos escolares, la prestación de servicios municipales que no se encuentran regulados por ley, pero que de algún otro modo voluntariamente otorga la municipalidad, o bien los debates que se generan a consecuencia de invalidez de actos en materia urbanística, ¿no? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Esta es una típica forma donde la Corte utiliza un estándar general para poder establecer un criterio de falta de servicio, habitualmente en mantención de vías públicas, ¿no? La propia jurisprudencia en este ejemplo reconoce la amplitud del deber de administración de bienes nacionales de uso público, desde el cual, en consecuencia, fácilmente puede construir el estándar de falta de servicio. O este otro, donde hay una prestación de un servicio no obligatorio de la municipalidad, que vamos a estudiar en estas sesiones, y entonces la Corte utiliza el mandato general de la municipalidad, y no un mandato concreto de prestación de servicios, sino que el mandato general para poder entonces establecer el título de imputación o a partir del cual puede construir el título de imputación por falta de servicio. Si uno entonces analiza en esta perspectiva, claro, vamos a encontrar esta múltiple cantidad de hipótesis, la mantención de vías públicas es muy evidente, ¿no? Decisiones públicas que están asociadas a invalidez o no de actos administrativos, impedimentos que se puedan llevar a cabo a consecuencia de decisiones y autorizaciones otorgadas por la administración, caída de árboles en la vía pública, estándares que se pueden utilizar o no para determinar seguridad en carreteras. En fin, las hipótesis de falta de servicios pueden ser múltiples, ¿no? Y más allá de los casos que están relatados en esta lámina y que otros que estudiaremos en las sesiones presenciales, uno podría, utilizando la idea de Baillet, ocupar dos grandes conceptualizaciones para entender la falta de servicio. Uno es como atentado a los derechos de los administrados, en cuyo caso el énfasis de falta de servicio está puesto en el sujeto que recibe la prestación, ¿no? Eso tendrá que ver muchísimo con fallas administrativas, con la idoneidad en la prestación de igualdad de los servicios públicos y con el estándar del correcto funcionamiento de esos servicios públicos mirado en clave de derecho público subjetivo por parte de los ciudadanos. Por la otra, uno podría mirar a la falta de servicio como una idea de comportamiento irregular, es decir, violando las reglas que sirven de base para la prestación del servicio, ¿no? Y ahí estaríamos en esa sustracción de leyes del servicio, la importancia de saber cómo identificarlas, en la generación de comportamientos de la administración que generan riesgos sobrenormales sobre los ciudadanos, y en la sustracción a ciertas obligaciones administrativas. Y entonces, claro, los tipos de faltas pueden ser múltiples, ¿no? Puede haber fallas de la organización, ilegalidades, establecimiento de carencias u omisiones en las prestaciones, torpezas en las prestaciones, defectos en la organización, etc. Este cuadro, en base al trabajo de Baillet, uno podría combinar estas dos ideas, ¿no? Entonces los jueces se enfrentan, no es suficiente la distribución canónica tripartita de que el servicio no se presta mal o se presta tardíamente. Uno debiera combinar en esta primera hipótesis las relaciones de cada una de esa configuración tripartita en fallas que pueden afectar derechos de los administrados o directamente comportamientos irregulares de la administración. Si uno analiza la jurisprudencia chilena de los últimos años, uno podrá apreciar que la afectación de derechos o la severidad de afectación de derechos en la prestación de servicios públicos en una buena cantidad de ocasiones justifica las decisiones de la Corte a otorgar indemnizaciones en base a responsabilidad por falta de servicio. Algunas de ellas las vamos a estudiar en las sesiones que sigue, como pueden ser los casos de Plomo en Arica o Casas Copeva, por ejemplo. Otra manera de verlo, esta configuración tripartita de servicio no se presta mal o se presta tardíamente, es con la idea del estándar, ¿no? Que hemos estado señalando poco tiempo atrás. Y claro,
Pareciera que para que uno pudiera analizar razonablemente bien los casos de falta de servicio, uno debiera ubicar cómo está construida la regla de competencia, cuál es la modalidad de intervención y cuál es la intervención exigida en el fondo. No es lo mismo hipótesis donde la regla de competencia es amplia, con modalidad de prestación de servicio público asociada a usuarios que se encuentran en condiciones de dependencia de la administración, o en aquellos casos donde tengo una regla de competencia de fiscalización en un área de un mercado regulado y donde entonces la hipótesis de intervención exigida es una hipótesis que se encuentra de algún otro modo acotada, ¿no? Estos serían los casos típicamente de omisiones. Y de ahí, por lo tanto, que el rol de los jueces sea tan relevante, ¿no? En las sesiones que siguen vamos a ver cómo en cada uno de los casos los jueces construyeron los estándares de responsabilidad por falta de servicio. Probablemente de un modo intuitivo a la manera en cómo lo hemos ordenado en los dos cuadros anteriores, ¿no? Pero los jueces habitualmente tienen que enfrentar la manera en que están establecidas las descripciones legales y reglamentarias, como la indeterminación de reglas de competencia, lo hemos visto en estas dos láminas donde hablamos de obligaciones genéricas de los municipios, sirven de base entonces para que un juez pueda establecer una hipótesis o un título de imputación por falta de servicio. Y en esa apreciación, los jueces de algún otro modo, y esa ha sido la tesis fundamental de este curso, administran la extensión de las obligaciones administrativas, especialmente de una perspectiva amplia como un mecanismo de control ex post del funcionamiento de la administración. Y el modo en que se produce en la apreciación de esos elementos objetivos de la prestación de la administración son los que sirven de fundamento a las decisiones de los jueces al momento de imputar responsabilidad por falta de servicio y al momento además de establecer las indemnizaciones. En muchos de los casos que vamos a estudiar, los jueces finalmente recurren a la indemnización del daño moral como justificación o como resultado finalmente de la imputación por falta de servicio. Y eso nos dice muchas cosas, entre otras, nos dice cómo los jueces aprecian la falta de servicio desde la condición subjetiva o la posición de derecho del sujeto que está especialmente afectado. Bien, esta es la sesión base que va a servir de elemento para las discusiones que vamos a tener en nuestras próximas 3 sesiones.